En este día vamos a estar dando iniciación a nuestra clase número 9 del Seminario de la Familia. Hemos estado durante las últimas semanas estudiando este seminario y quiero en este día concluir con esta clase, pero no sin antes tener un tiempo de oración como ya es costumbre. Vamos a sacar este momentico para que el Espíritu de Dios tome el control absoluto de este tiempo de enseñanza en dos direcciones. Número uno, que sea colocando en el corazón de cada uno de los oyentes lo que Él quiere colocar en base a este seminario para sus vidas personales y asimismo para la ayuda a las personas que Dios vaya a estar colocando en su mano, alrededor suyo, en su iglesia, allí donde usted va a estar ejerciendo liderazgo. Y número dos, que sea Dios usando el don que ha colocado en mí a favor de cada uno de ustedes. Padre, estamos en tu presencia, te estamos dando gracias, estamos glorificando y estamos exaltando tu nombre, Dios de los cielos. Estamos creyendo lo que dice tu santa palabra, creemos que tu palabra es verdad y dice verdades absolutas. Y para un tema como este, Dios de los cielos, tan importante como es la familia, te pedimos en este día que seas tú abriendo nuestra mente, que nuestro intelecto sea llenado por tu palabra, Señor, para beneficio propio, para beneficio nuestro, Dios de los cielos, para que en nuestra casa sean beneficiados con todo lo que nosotros aprendemos durante este tiempo. Asimismo te pedimos, Señor, que cada una de las enseñanzas que hemos recibido, e incluyendo esta enseñanza que recibiremos en este día, quede plasmada en nuestro corazón de una manera sobrenatural para ayudarle a otras personas después de haber sido ayudados nosotros. Hoy lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así, después de esta oración, yo quiero leer una palabra que será la que nos sirva de apoyo para la clase de hoy, que va a estar tratando el líder y su familia. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo número 3, enseña la escritura de la siguiente manera. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. La mujer asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Teniendo en cuenta lo que dice la palabra de Dios, nosotros podríamos decir que el líder que anhele tener una familia exitosa deberá hacer algunos pasos específicos que están redactados en estos textos bíblicos, y esos pasos son, a mi parecer, fundamentales. Si nosotros como líderes queremos tener una familia que Dios pueda mostrarla en nuestra comunidad, definitivamente lo primero que tendrá que pasar en nosotros es que resulta indispensable, o sea, que no es una cosa que se debe de asumir o se debe tener en cuenta meramente, sino que es indispensable tener en nosotros como líderes un corazón moldeable. Ahora, ¿por qué lo veo yo como indispensable? Porque el corazón del líder que quiera enseñar a su familia de una manera correcta, que quiera influir, que quiera hacer una influencia en su casa, lo primero que tiene que estar dispuesto es a hacer cambios en su vida, los que sean necesarios, los que de pronto la familia esté pidiendo, de pronto hasta orando a Dios,
para que hayan cambios en ese papá o en esa mamá, porque que seamos papá o mamá y que de pronto ahora seamos líderes o queramos enseñar algo en nuestra casa, no nos hace perfectos, pero lo que sí está claro es que los de casa van a estar procurando ver en uno, de pronto no los errores para juzgarlos, sino qué tanto ha cambiado en uno la forma que traía digámoslo, antes de conocer uno al Señor y de entrar a una escuela de preparación para líderes, qué tantos cambios han habido en uno. Ahora, si el corazón de uno no es un corazón moldeable, los cambios no van a ser posibles. ¿Por qué? Porque de pronto las palabras que uno escuche o los consejos o las predicaciones o inclusive lo que uno lea en las Sagradas Escrituras no va a ser suficiente para entrar al corazón si el corazón de uno no es abierto a recibir la enseñanza que en el momento se esté dando, y como consecuencia de eso, entonces esa enseñanza va a terminar por rebotar, no va a entrar al corazón. Entonces, por eso pienso que el primer paso, o sea, lo primero que uno como líder de familia, que anhela que la familia salga adelante, que anhela que la familia sea exitosa, que está entre las personas que anhelan que la familia no vaya a quedar en donde está, sino que siempre esté creciendo, como dicen las Sagradas Escrituras, que esta familia vaya de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que vaya de gloria en gloria, porque la palabra de Dios lo enseña claro, o sea, Dios no es Dios de estancamientos, Dios quiere que todo mundo, todos los que llegamos a su camino, incluyendo a nuestras familias, empiecen a desarrollar carácter, empiecen a tener cambios, empiecen a ver las cosas distinto, pero eso va a ser posible en la medida que la persona que los esté liderando, que en este caso vuelvo a decir son los padres, papá y mamá, que los que estén liderando en esa casa o el que esté liderando en esa casa tenga un corazón moldeable, un corazón que aprenda y ponga en práctica. Lo siguiente que yo veo es que los mentores de ese líder, de ese papá o de esa mamá, esos mentores o esas personas que ellos están considerando sus líderes, esas personas que ellos están considerando sus maestros, esas personas que ellos están considerando sus pastores, esas personas deberán gozar de muy buena reputación y respeto entre la familia. ¿Por qué? Porque en nuestra casa nos miran a nosotros y detrás de nosotros o a través de nosotros miran a las personas de las que nosotros estamos recibiendo el conocimiento o las reglas que queremos aplicar en nuestra casa. Si esa persona que nos está enseñando a nosotros o que nos está pastoreando o que está influenciando liderazgo en nuestras vidas como padres, si esas personas no gozan de buena reputación entre la familia, no pensemos que vamos a poder tener una familia exitosa. ¿Por qué? Porque ellos no van a copiar lo que nosotros les digamos, van a rechazar lo que nosotros les digamos, porque si la persona que está liderando nuestras vidas no goza de buena reputación entre nuestros hijos, allá con nuestra esposa o con el esposo, según sea el caso, sencillamente la gente va a terminar por no creer lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque es sencillo. Si una palabra, si una predicación, si una iglesia no ha podido influenciar cambios en la gente que está haciendo liderazgo, pues lo primero que pensaría la familia de uno es que si no ha podido con ellos, no va a poder con nosotros. Entonces, es sencillo definirlo. Necesitamos un corazón moldeable nosotros como líderes, pero también necesitamos que nuestros mentores gocen de muy buena reputación en medio de la familia nuestra, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestra esposa. Por eso diría yo que es de suma relevancia saber escoger en su momento, saber escoger cuando tenemos la oportunidad de escoger, saber escoger a quién le damos nombramiento de líder sobre nuestras vidas.
¿sí? Porque de eso van a depender muchas cosas. Va a depender en principio qué tan bien liderados somos nosotros, qué tanta palabra, qué tanto conocimiento, qué tanto de lo que nosotros necesitamos o necesita nuestra casa, estas personas podrán colocar en nuestro corazón, podrán colocar en nuestro espíritu, porque de qué tanto yo pueda recibir de mi líder, de qué tanto yo pueda recibir de mi pastor, va a depender mucho de cómo yo voy a liderar en mi casa, de cómo yo voy a pastorear en mi casa. Si yo no tengo un buen mentor, lo más seguro es que yo no voy a ser un buen mentor. No voy a ser un buen mentor, ¿por qué? Porque lo que yo estoy enseñando en casa o lo que estoy tratando de influir o con lo que estoy tratando de influir en mi casa, pues es lo que estoy recibiendo del mentor. Y si él no es bueno, pues sencillamente es claro entender y fácil de entender, diría yo, de que yo no voy a poder entregar nada bueno en mi casa o por lo menos lo suficiente para que mi casa esté bien. Otra cosa que veo yo que también me parece muy relevante es que el líder de familia que anhele que su familia sea exitosa, que anhele tener una familia de bendición en esta tierra, ese líder deberá de ser un muy buen ejemplo en la casa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que a través de la imposición de las reglas, a través de la imposición de una enseñanza, podemos cambiar la conducta de un hijo y eso no es verdad, eso es imposible. La imposición genera rebeldía. Más bien, cuando de pronto el hijo ve que yo estoy haciendo las cosas bien, que yo estoy haciendo cosas que son incuestionables, entonces él va a querer hacerlas. ¿Por qué? Porque él va a copiar, no de mis palabras, sino de mi ejemplo. Eso que me pasa a mí le debe de pasar a ustedes, debe pasarle a toda la gente. Nadie aprende mejor que a través del ejemplo que ve, de las vivencias, de las cosas que están sucediendo adentro de la casa. Y cuando nosotros somos un buen ejemplo, y ese buen ejemplo lo estamos sacando del aprendizaje que estamos teniendo en nuestra iglesia, del aprendizaje que estamos teniendo en nuestra escuela, del aprendizaje que estamos teniendo de lo que nosotros escuchamos o de la enseñanza que escuchamos de nuestros mentores, de nuestros líderes, pues déjeme decirle que ese ejemplo que nosotros colocamos en casa, que mostramos en casa, que se hace visible allá en medio de nuestro hogar, va a producir los cambios que no hubiesen producido 1000 palabras o 1000 enseñanzas sin ejemplo, ¿sí? Por eso yo creo que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, a su hijo espiritual, se ocupa en enseñarle estas cosas, en decirle que los diáconos deben de ser personas honestas y personas de carácter, o sea, que no tengan dobleces en su forma de actuar. ¿Por qué? Porque es muy fácil que una persona que está recibiendo mentoría dentro de una iglesia, y no lo digo por nosotros, pero pasa muchas veces de que reciben mentoría en la iglesia y en la iglesia son los mejores alumnos, son los mejores discípulos, son los mejores creyentes, pero en la iglesia cuando llegan a su casa, entonces no son tan buenos para enseñar, no son tan buenos para decir, porque en la casa de uno conocen absolutamente todo lo que tiene que ver con carácter, todo lo que tiene que ver con temperamento, todo lo que tiene que ver con debilidades, conocen nuestros vocabularios, cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros hacemos, y el resultado final es que eso es lo que hace, o que un muchacho se retire de las cosas de Dios, se retire inclusive de la casa, o que siga adelante, que siga con ganas de seguir yendo a la iglesia con papá y mamá, de hacer lo que ellos están haciendo, por el crecimiento de la obra de Dios, de hacer todas las cosas de las que la palabra de Dios habla, pero eso va a ser posible en la medida que uno como líder de familia, como padre de familia, como mentor dentro de la familia, como el maestro que Dios ha establecido para los hijos, para la esposa, para el esposo, o sea, de una manera general para todos los que están dentro de la casa,
Entonces, si esa persona se preocupa por dar un buen ejemplo, es muy seguro, pero muy seguro que en la casa le van a copiar y copiándole todo el mundo va a resultar haciendo como se está enseñando, como se está instruyendo, no como se está imponiendo, sino como se está instruyendo, y el resultado final es que vamos a tener un hogar muy bien liderado y va a ser un hogar que va a empezar a entregar personas exitosas para hacer las cosas que hay que hacer en el mundo que nos rodea, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que sea, porque realmente nuestra casa, nuestro hogar es el epicentro de preparación de los líderes del mañana, es el epicentro de preparación de la gente de bien. Entonces, pues como obvio los estamos preparando a la luz de las Sagradas Escrituras, tenemos que entender que el fruto va a ser bueno. ¿Por qué? Porque lo estamos tratando de hacer a la luz de la Biblia, a la luz de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere para toda su iglesia, y pues estoy seguro que Dios está esperando que obviamente esa familia bien preparada, con una buena mentoría, entonces salga adelante. Otra cosa que me llama la atención resaltar es que el líder nunca, por ninguna razón, deberá mandar a hacer algo que primero no esté dispuesto a hacer. Nunca, por ninguna razón, deberá demandar a hacer algo que sus liderados, que su familia primero no le haya visto hacer, ¿sí? Entonces, en esta parte tenemos dos conceptos claros. No podemos mandar a hacer un hijo lo que nosotros no estemos dispuestos a hacer, tampoco lo podemos mandar a hacer algo que él no nos haya visto hacer a nosotros. Volvemos al tema del ejemplo. Si yo le doy un buen ejemplo a mis hijos, yo no puedo esperar que ellos hagan algo malo porque ellos están copiando el buen ejemplo que yo estoy haciendo o que yo les estoy dando. Entonces, si lo miramos de esa manera, el mejor método para enseñar familia que uno anhele que funcionen en esta tierra exitosamente, el mejor método que hay es el ejemplo, ¿sí? El mejor método que hay es que ellos hagan lo que han aprendido de nosotros, que ellos se muevan en la manera que han aprendido a verlo en nosotros. Ellos lo van a hacer en la medida en que uno se ha preocupado por ser el mejor ejemplo para ellos. Ahora, es muy bueno y es muy interesante entender que un hijo nunca le va a hacer caso a uno de hacer algo que él ve que uno no quiere hacer, sino que de pronto quiere descargar la responsabilidad sobre él. Entonces no lo va a hacer porque ese hijo es un ser humano, ese hijo es una persona que ha sido hecha, ha sido manufacturada por Dios y como consecuencia tiene voluntad adentro y la voluntad no va a ser manipulable por ninguna razón. Mire, uno puede llegar a tratar mal a la familia para que hagan las cosas que uno quiere hacer, que ellos hagan, pero que no se las han visto hacer a uno y que ellos saben que uno no está dispuesto a hacerlas. Entonces la pregunta es, que ellos se hacen es, pero bueno, si mi papá no quiere o no puede hacerlo o no le gusta hacer eso, ¿por qué me manda a hacerlo a mí? Yo tampoco lo voy a hacer, y no lo hacen y se les puede pegar, se pueden sacar de la casa, se puede hacer lo que se sea y terminan por no hacerlo. Y si de pronto lo hacen, influenciados por el temor de las malas reprensiones que a veces se usan dentro de los hogares, si lo hacen por ese temor, igual lo van a hacer mal. ¿Por qué razón? Porque no lo van a hacer de buena gana. Entonces, es importante que nosotros entendamos que ese punto es relevante. No mandemos a hacer algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, ni a nuestra familia, ni a la gente que lideremos afuera de nuestra familia, porque no va a producir ningún fruto. O sea, a lo último, lo que va a producir es problemas. ¿Por qué? Porque si uno manda a hacer algo que uno no quiere hacer, uno al último no sabe ni cómo debe de quedar.
solamente lo manda a hacer porque tiene que hacerse, y el resultado final es que uno queda inconforme con lo que hagan y queda con ciertas rabias, queda con ciertos desacuerdos internos que van a estar produciendo todos los días, van a estar produciendo mayores problemas. Entonces, mirándolo de esta manera y haciendo así como un repasito entre lo que hemos hablado, es indispensable para una persona que quiera tener una familia exitosa, es indispensable que esa persona tenga corazón moldeable, que sea humilde, que sea enseñable, que esté dispuesta al cambio de las cosas que tenga que cambiar, que esté listo para escuchar lo que tenga que escuchar y para hacer en acuerdo a la enseñanza que esté escuchando. Obvio, si esa enseñanza se ajusta a las buenas cosas, a los buenos modales, a la buena conducta de la que hablan las Sagradas Escrituras. Y lo siguiente que decíamos es que tenemos que tener cuidado con los mentores que escogemos para nuestras vidas, porque yo puedo llegar a ser líder de mi casa, pero si en mi casa no aceptan la persona que me está dando mentoría, que me está enseñando a hacer las cosas, que me está pastoreando, lo más seguro es que ellos tampoco van a tener ningún interés por recibir lo que ellos consideran no viene de una buena enseñanza, o no viene de una buena fuente, o no es parte de algo que ellos quisiesen ser en algún momento. Y también estábamos mirando que el ejemplo o la importancia de nuestro ejemplo allá dentro de nuestra casa, allá donde pues definitivamente nos conocen, donde nos juzgan debilidades, donde también pues nos resaltan las cosas buenas que tenemos en nuestro comportamiento. Entonces ese ejemplo es vital y que por ninguna razón debemos mandar a hacer algo a nuestros hijos que nosotros no estemos dispuestos a hacer o que ellos no nos hayan visto hacer en algún momento. Seguido a ello, también tengo un punto que es muy importante y también sale del texto que hemos leído, y ese punto dice que el líder debe sacar tiempo para escuchar el corazón de su familia. Cuando hablamos de escuchar el corazón de su familia, no es solamente sentarse a hablar uno con la persona, sean los hijos, sea la esposa, o sea el esposo, o personas inclusive que están dentro de la casa. No es solamente sentarse a hablar con ellos, es sentarse a hablar con ellos y entender la realidad que ellos están viviendo adentro. Por eso no estamos hablando de escuchar lo que ellos dicen, sino de escuchar su corazón. No podemos olvidar el principio bíblico que dice, que el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que de la abundancia de lo que hay en el corazón de la gente, habla la boca. Entonces, si en el corazón hay dolor, si en el corazón hay alguna clase de frustración, si en el corazón hay alguna clase de angustia, si en el corazón hay alguna clase de rechazo hacia uno como padre, hacia uno como líder, hacia la madre y como líder, o allá entre hermanos, si hay alguna clase de rechazo, es bien difícil que la persona asimile la enseñanza que se le está tratando de entregar. Es muy difícil que la persona vaya a recibir una enseñanza cuando de pronto su corazón no está bien. Entonces, qué bueno cuando se saca tiempo para sentarse con ese muchacho, con esa muchacha que son hijos de uno y hablar con ellos para tratar de entender qué es lo que hay en el corazón, porque déjenme decirles que en el corazón hay muchísimos estorbos que le impiden de manera, yo diría que de manera muy profunda, a los seres humanos les impide escuchar una palabra de cambio, les impide escuchar una palabra que los saque adelante, que les dé sentido de pertenencia, que les dé capacidad de desarrollo. Y muchas veces lo que pasa es que el corazón está afectado por lo que en algún momento les sucedió, por lo que en algún momento uno mismo les hizo o les hicieron y uno ni siquiera se dio cuenta. Entonces es bueno tener en cuenta eso, que se debe sacar tiempo para escuchar el corazón de la familia, el corazón de las personas que uno está liderando. Yo creo que si uno hace eso,
se va a ahorrar tiempos y se va a robar impaciencias y se va a robar inclusive rabias que a veces suceden, porque es muy desagradable cuando uno está tratando de enseñar algo que uno sabe que le conviene al muchacho, que le conviene al hijo, a la hija, y de pronto uno los ve recibir la enseñanza y hacer al contrario. Entonces uno dice, bueno, ¿están escuchando o no? ¿Están oyendo la palabra? ¿Están oyendo la enseñanza o no? Y muchas veces sucede que sí la escuchan, sí la oyen, pero no la ejecutan, no la ponen por obra, por una de dos razones. Número uno, porque no lo ven a uno actuar en la forma como está hablando, y número dos, porque de pronto está cayendo en corazones resentidos, está cayendo en emociones resentidas, está cayendo en interiores, en personas que no saben qué hacer con sus vidas, porque a veces inclusive están pensando hasta en suicidarse, porque sienten que no son comprendidos, porque se sienten rechazados, porque se sienten viviendo en soledad, aún en medio de la familia, y son cosas que es importantísimo que usted como líder de familia las tenga en cuenta, porque si usted las tiene en cuenta, seguramente que usted va a tener una muy, pero muy buena familia. Ahora, otra cosa que me parece también muy relevante y que la familia la va a estar mirando, y no solamente la familia, sino todas las personas que están alrededor suyo, alrededor de uno, cuando uno sale ya con la idea de que va a ser un líder en la iglesia, que va a ser un líder en su casa, que va a ser un líder en su comunidad. Entonces hay algo que es supremamente relevante, y es que ese líder le es necesario tener un testimonio irreprensible con la gente que le rodea, ¿sí? ¿Por qué? Porque líder es aquella persona que influencia a otros para que le sigan. Ahora, si la gente que le puede seguir, porque es la gente que está a su alrededor, no lo sigue porque de pronto el testimonio es cuestionable, porque de pronto su forma de hablar es cuestionable, porque la forma como vive la vida es cuestionable, pues mire, eso que sucede afuera de la casa, eso que sucede afuera del entorno de su familia, inclusive afuera de su iglesia, allá donde usted se congrega, los hijos, la esposa lo van a estar mirando. Los hijos, el esposo lo van a estar mirando, y entonces ellos van a estar mirando a una persona de pronto enseñando o tratando de enseñar en espíritu de hipocresía, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo insta a la iglesia que quiere ser líder en alguna manera, que primero que todo lidere bien en su casa, que primero que todo en su casa sea una persona de sí es sí y de no es no, una persona de carácter. Seguido a ello, insta a las personas, a los líderes, a todos nosotros, a toda la iglesia de Jesucristo, la insta a que no tenga doblez en su carácter o doble personalidad. O sea, que lo que uno es en la iglesia, eso mismo sea en la casa. Que lo que se es en la casa, eso mismo se sea en el vecindario. Que lo que se es en la casa, eso mismo se sea allí en el trabajo, allí en la escuela, allí donde nosotros movemos nuestro diario vivir, en donde seguramente utilizamos la mayor cantidad del tiempo que tenemos durante el día, y con las personas que más lo dedicamos, allá en el trabajo, allá en la escuela, donde se dedican horas largas del día. Entonces, que allá el testimonio de uno sea absolutamente irreprensible. ¿Qué quiere decir esta palabra irreprensible? Que no tenga reproche, o sea, que la gente no pueda decir nada, y que si lo dicen sean mentiras. Dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, que si alguien lo juzga a usted por algo que es mentiras, a lo último va a tener que darse cuenta que está tratando de decir algo que no pertenece a la verdad, y el resultado final es que van a resultar honrando a Cristo. ¿De qué manera?
pidiéndole perdón a usted por lo malo que hayan dicho, por el mal deseo que hayan tenido, o por la mala opinión que hayan tenido en contra de su vida. Qué interesante cuando nosotros miramos ese punto, porque también tendríamos que decir que la gente que nos rodea a nosotros, que no son nuestra familia, que son gente de afuera, van a querer tener la familia que nosotros tenemos porque la estamos enseñando bien, porque ellos están copiando según el ejemplo ven en casa, y el resultado final es que ellos también afuera se van a mostrar bien. El resultado final es que ellos afuera de la casa también van a ser los mejores, también van a resultar liderando gente, porque la gente del común quiere tener una familia modelo, una familia a seguir, y qué bueno que esa familia sea nuestras familias, sea la familia de cada uno de los que estamos yendo a la iglesia, sea la familia de cada uno de los que hemos decidido entregar nuestro corazón al Señor y le hemos pedido con todo el corazón que haya un cambio interno en nosotros, y que pues como consecuencia de eso ya en nuestros hogares no hay alcohol, no hay vicios, no hay maltrato, no hay nada de esas cosas. Habrán errores, claro que los deben de haber porque seguimos siendo seres humanos, pero siempre se están arreglando a la luz de la palabra de Dios, y todo eso el Señor lo usa para mostrarle a los que no han podido salir adelante porque no son parte del reino, para mostrarle a ellos que vale la pena servirle a Dios, que vale la pena ser parte de la iglesia, que vale la pena sacar tiempo para escuchar la palabra de Dios, que vale la pena no solamente escuchar la palabra de Dios, sino vivir en acuerdo de ella. ¿Por qué? Porque la gente toda quiere vivir bueno, todos quieren tener una buena familia, todos quieren ser parte de esas familias en donde hay abundancia, donde hay paz, donde hay tranquilidad, como decíamos en la clase pasada. Todo el mundo quiere ser parte de esa familia que está unida, ¿sí? Que son interdependientes los unos de los otros, que nadie tiene nada para sí mismo, sino que todos en común familiar, que si hay una visión se apoya por los hermanos, se apoya por los padres para que salgan adelante todos en casa. Yo quiero decirle, de eso quiere toda la gente. Ahora, eso es posible cuando, en la medida o en la misma medida o en la proporción que uno permite que la palabra de Dios entre a la casa y produzca los cambios. ¿Por qué? Porque si en esa casa hay una persona que escucha y que está lista a hacer el cambio que la palabra de Dios proporciona o produce, o la palabra de Dios propone, pues déjeme decirle que el resultado final es que en esa casa va a haber un cambio, y ese cambio Dios lo va a mostrar, Dios lo va a exhibir. La Biblia dice textualmente que cuando nosotros oímos la palabra de Dios y cuando la ponemos por obra, cuando ponemos por obra el cumplimiento a todos los mandamientos que Dios tiene establecidos en la Escritura, cuando ponemos por obra el cumplimiento de todo lo que la Biblia dice, entonces Dios nos bendice, Dios nos exalta en medio de las naciones de la tierra. Coloquemos esta palabra, las naciones de la tierra, un poco más íntima. Si yo oigo la palabra de Dios, si yo la escucho, si yo la pongo por obra, pues Dios me exalta en medio de la familia. Si esta familia oye la palabra de Dios, la escucha y la pone por obra, entonces Dios le exalta en medio de la comunidad, en medio de los amigos, en medio de la gente. ¿Y qué viene a suceder? De que cuando Dios hace esa exaltación, o sea, que coge y muestra a esa familia como una familia con ciertas perfecciones, como una familia con muchas cosas que las otras familias quieren, pues el resultado final, ¿cuál es? Van a haber muy buenos comentarios afuera de su casa, a favor de su casa, como consecuencia de ¿qué? De que se tiene un testimonio irreprensible, irreprochable, en principio por el líder de su casa, que seguramente sea su papá y su mamá, o su papá o su mamá, y como se tiene ese testimonio irreprensible afuera de su casa, entonces el resultado final es que ahora
toda la familia queda abrigada con ese testimonio. Eso me lleva al siguiente punto, y el siguiente punto dice que para uno lograr algo como esto, tiene que ser dependiente absoluto de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tiene que ser dependiente absoluto de la palabra de Dios? Porque si no es a través de la palabra, es imposible dar estos 7 pasos de los que le he hablado. No hay forma de darlos. De hecho, por no haber sido dependientes de la palabra de Dios, no nos ha ido bien. Seguramente que si uno hiciera un consenso en este momento y empezara a preguntar cómo le ha ido antes de conocer a Cristo, antes de entregar su corazón a Cristo, el resultado del consenso o de la encuesta sería muy mal. Y a uno les ha ido más mal que a otros, pero igual mal. Entonces, el resultado no es que habiendo vivido nuestras vidas separados de Dios, separados de la palabra de Dios, nuestros resultados no fueron buenos. Entonces, ese punto yo lo coloco como el más relevante, el más importante de todos los anteriores 6 puntos tratados. ¿Por qué? Porque es el que entrega la realidad de las cosas. Si yo vivo en acuerdo a la palabra, si yo hago lo que la palabra de Dios me dice, el resultado final es que en mi casa va a suceder lo que la Biblia dice para la casa de una persona, de un hombre, de una mujer, de unos hijos que son dependientes absolutos de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque esto empieza a traer mucha bendición a la casa, porque dicho sea de paso, cuando hablamos de esta clase de liderazgo, estamos hablando de un sacerdocio eficaz. Estamos hablando de alguien que está ejerciendo el sacerdocio primero que todo con los que más le interesan, que son los de la casa, que son los hijos, que es la esposa, que es ese núcleo familiar. O sea, que se está ejerciendo ese sacerdocio y ese sacerdocio empieza a producir los frutos que se deben de producir antes de ir a un pastorado colectivo, de iglesia y de sueños y de todo lo que la gente de bien sueña, la gente que tiene un llamado divino, que tiene un llamado de parte de Dios sueña, pero todo empieza en la casa. Por eso tan importante el título, que para mí es un rema, cuando hablamos del líder y su familia, del sacerdote y su familia. Como líder o como sacerdote, primero tengo que estar claro, ahí tiene que haber una prioridad absoluta, y esa prioridad absoluta es que yo tengo que llenarme de Dios para poder dar algo de Dios a mi familia. Usted tiene que llenarse primero de Dios para poderle dar algo de Dios a su familia. Si usted se llena de Dios primero, lo que usted va a entregar va a ser muy bueno, van a ser palabras muy nutritivas, van a ser palabras que van a provocar cambios absolutos en su casa, en su familia, y lo mejor de todo este asunto es que va a producir familias de éxito, va a producir familias con visión, va a producir familias con convicciones absolutas, que no van a ser movidos del pensar que usted está implantando en ellos como su padre, como su líder, como la persona que Dios ha colocado para enseñarlos, para instruirlos, para mentorearlos como líder, para ayudarlos a llegar al punto que Dios tiene determinado para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus creyentes, para cada una de las personas que un día hemos decidido dar un paso al frente, saliendo de una condición de vida en donde estábamos muertos, en donde estábamos sin esperanza, en donde estábamos sin saber qué hacer con nuestras vidas, para dando ese paso hacia el reino de Dios por creer en Cristo Jesús, por creer en su palabra, por creer en todo lo que la palabra de Dios enseña. Entonces ya de ese lado de allá, o sea, del lado de Cristo, vamos a estar, y Él nos va a mostrar, Él nos va a exhibir entre la gente, no solamente como personas, sino como familias. Y en la medida que vayamos creciendo
en la obra del ministerio, nos va a mostrar como sus ministros, nos va a mostrar como sus flamas de fuego, como dicen las Sagradas Escrituras, y nos va a mostrar ¿por qué? Porque Dios necesita mostrar que el Evangelio es verdad, que en el Evangelio hay poder, que en el Evangelio hay cambios, que en el Evangelio está todo lo que se requiere, todo lo que se necesita, y por qué no decirlo, todo con lo que se sueña para vivir bien en esta tierra. Quiero ir concluyendo diciendo que cada una de las clases que se vieron de este seminario, que hasta hoy son 9 clases, cada una de esas 9 clases son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque si usted hace todo lo que allí se enseñó, si usted tiene por primero que todo o como primero que todo en su marco de prioridades primero a Dios, y tiene un devocional dentro de su casa y tiene un devocional allá con sus hijos y les enseña todo lo que usted ha ido aprendiendo en su iglesia y procura por todos los medios que ellos copien eso viéndolo en usted, pues su casa tiene que tener cambios fundamentales, tiene que tener cambios muy importantes. O sea, usted va a empezar como padre o madre a ver lo que usted quería en su vida y en su casa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios penetra el espíritu de todos los que están en casa, penetra sus conciencias, sus emociones, sus sentimientos, pero no las penetra para decir que tiene poder solamente para eso, sino para provocar cambios sustanciales en la conducta, en la forma de vivir la vida, en las reglas de disciplina de las que se hablan en las Sagradas Escrituras. Entonces, si usted hace eso, a usted le va a ir bien. Si usted no invierte los roles en su casa, si usted como hombre hace lo que la Biblia dice que usted tiene que hacer como hombre, si su esposa como mujer hace lo que dice la Biblia ella debe de hacer como mujer, y si ustedes como hijos hacen lo que tienen que hacer como hijos, que la Biblia lo dice, se va a tener el respaldo absoluto de Dios, y el resultado final es que en esa casa se va a vivir muy bien, se va a vivir sin problemas, se va a vivir en buena paz, se va a vivir muy prósperos, muy bendecidos, porque se va a estar haciendo lo que la Biblia dice. El enemigo no va a poder estancar esa casa. Ahora, si en esa casa se vive en acuerdo a los factores de convivencia que se enseñaron, el respeto, la paciencia, la obediencia, entre otros, que pues seguramente usted los tiene apuntados, entonces, si se vive en base a esos factores de convivencia, allí no van a haber desacuerdos que se puedan volver problemas, ¿sí? Irán a haber desacuerdos, está bien, pero va a haber la forma de arreglarlos. ¿Por qué? Porque a través de cada uno de esos factores de convivencia de los que estuvimos hablando, cada uno de esos factores de convivencia tienen el poder, quizás no para arreglar el problema, pero para hacerle frente al problema. ¿Por qué? Porque si decíamos en alguna de estas clases que si había un problema que moviera la paciencia a impaciencia, pero uno no lo deja mover allá, pues entonces a través de la paciencia se logran muchas cosas, se logra lo que se necesita lograr para que las cosas se cuadren, para que los ánimos mejoren, o se aplaquen, las malas palabras no fluyan, etcétera. Entonces, esos factores de convivencia son también muy importantes, y es importante no olvidarlos, porque en la medida que usted los tiene en cuenta, usted ve la gloria de Dios allá dentro de su hogar. También estuvimos mirando en una de las clases lo importantísimo que es, o lo importantísimo que resulta ministrar a la familia, ministrar a los hijos, para que los problemas que hayan ocasionado alguna clase de problema traumático en sus emociones, alguna clase de resentimiento en sus sentimientos, alguna clase de pobreza en su vida material, pues sencillamente sean reconocidos y sean arrancados por el poder de la palabra de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso alcance dentro de la casa a través de esos tiempos de ministración. Estamos hablando de que en la medida que eso se hace, entonces la gloria de Dios se manifiesta.
también miramos y estuvimos hablando mucho acerca de la importancia de que la familia esté integrada, o sea, que haya una interrelación familiar y que haya una interdependencia familiar y que haya apoyo familiar para que todos progresen en familia, o sea, que dentro de un grupo de hermandad familiar, todos de la misma sangre, todos saliendo del mismo vientre, todos hijos del mismo padre, pues no hay una buena razón para que unos avancen y los otros se queden. No, el que está avanzando debe de darle la mano al que pareciese se está quedando de avanzar, de crecer, si en conocimiento, si en sabiduría, si en vida financiera. El que esté más arriba debe procurar darle la mano al que se está quedando o al que está abajo, lo decíamos en clases pasadas. Y ahora pues está claro que en la medida en que hagamos cada una de estas cosas dentro de nuestro liderazgo, dentro de la oportunidad de liderazgo que Dios nos está dando o nos ha dado adentro de nuestra casa, que podamos moldear, modelar al corazón de nuestros hijos, yo creo que va a ser de suma importancia y seguramente que vamos a estar escuchando testimonios de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Con estas palabras, entonces, los dejo dándole muchas gracias a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo por habernos permitido pasar estas enseñanzas a través de estos 9 seminarios que tratan acerca de la familia. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los guarde y entonces nos vemos en una próxima oportunidad.